En Estados Unidos, simplemente por completar de una forma rápida el escenario actual, lo único que ahora mismo preocuparía, entre comillas, sería la divergencia bajista que están formando S&P500 y Dow Jones Industriales, mientras que el primero ha marcado en esta subida reciente de finales de agosto nuevos máximos históricos por encima de sus máximos anteriores de julio. Hemos visto que Dow Jones no ha sido capaz, se ha frenado claramente antes, y esto supone un toque de aviso de que aquí hay presión vendedora y que podría haber cesiones si no vemos secundando esa subida por parte del Dow Jones que ya ha efectuado S&P. Dicho de otra manera, y por tener referencias concretas, que al final es lo que los inversores supongo que aprecian después de un discurso, después de una valoración, niveles que debemos vigilar serían 1990 de S&P 500 y la zona de 17.000 puntos de Dow Jones Industriales. Perder ambos precios, esas dos referencias, significaría que efectivamente esa divergencia ha funcionado y que efectivamente va a haber una corrección, una cesión después de la vertical subida que ha tenido lugar en las últimas semanas de agosto. Vamos a ir con los oyentes porque tenemos ya una larga lista. 915331851. Empezamos por Javier de Madrid. Buenos días. Buenos días. Dígame usted. Vamos a ver, me dicen de invertir en bolsas y mercados, que tiene un elevado dividendo, dicen alrededor del 6% y que no tiene deuda, y que por lo visto está creciendo el volumen de bolsa del orden del 27% este año. Y entonces pues quisiera ver cuál es la opinión del analista al respecto y que me confirme también el próximo dividendo que va a dar ahora, parece el 12 de septiembre. ¿De cuánto es, por favor? Gracias. De acuerdo, gracias, muy amable. Miguel. Sí, efectivamente, el próximo día 12 hay un nuevo dividendo y creo recordar que era de 0,40. No tengo delante la cifra, pero bueno, revisando el calendario de dividendos, creo recordar que era eso, 40 céntimos de euro, que vienen a completar el que ya había abonado igualmente en el pasado mes de mayo y que completa efectivamente esa rentabilidad teórica del 6%. Digo teórica porque al final la rentabilidad por dividendo para cada inversor es distinta, depende del precio al que haya comprado. No es lo mismo un inversor que haya comprado en 35 euros que haya comprado en 20 euros las acciones, porque obviamente sobre el capital depositado pues lógicamente le podría reportar una u otra cantidad, esos 40 céntimos, ¿no? Un porcentaje mejor que cantidad. Concretamente, tomar posiciones o no en bolsas y mercados, hay algo que, de una forma no exagerada, pero sí clara, preocupa en el título, y es que desde el pasado mes de junio, desde que alcanzara la zona de 36 euros, pues no ha vuelto a cotizar por esas zonas, y al contrario, algo como lo que comentamos hace unos instantes en el caso de algunos índices, cada vez que desde el pasado mes de junio ha habido un rebote, dicho rebote no ha sido capaz de avanzar por encima de donde llegó el anterior. Dicho de otra manera, tenemos máximos relativos decrecientes, o lo que es lo mismo una escalera a la baja. La tendencia previa es alcista, eso es indudable, y podríamos estar simplemente ante un capítulo de los tres últimos meses de cierta consolidación, cierta corrección. Ante esta situación tenemos que fijarnos en el último mínimo que se haya marcado. Ese mínimo se marcó al pie de los 30 euros en las primeras sesiones de agosto, cuando hubo esa aceleración vendedora, y esa es la referencia que nos va a decir si bolsas y mercados ha finalizado su corrección, la que hemos comentado que comenzó en 36 euros, o por el contrario sigue plenamente vigente y al contrario pues se va a producir nuevas sesiones. De esta manera, tomar posiciones, podríamos tomar perfectamente los entornos de 31 euros, pero siendo conscientes de que esa zona de 30 euros debería ser respetada, porque de otra manera, haciendo nuevos mínimos, no se sube precisamente y estaríamos comprados dentro de un título que al menos en el corto y medio plazo pues sigue presentando un escenario correctivo y con riesgo de que hubiera nuevas cesiones. Nos vamos con Carmen, Granada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Mucho calor por allá por Granada? Sí, un poco. ¿Esta noche se ha podido dormir o no? Sí, bueno, pero hace mucho calor. Bueno, cuénteme, su cartera de valores. Mire, quería preguntar por el Santander. Es que tengo un estructurado que vence en 2016 y tendría que llegar el precio, para no perder capital, que por cierto invertí bastante, tendría que llegar mínimo a 8 euros, 8 y pico, porque lo compré, el valor de referencia era 10,60 y tantos. Entonces un 30% de caída se lo permite. Mi pregunta es, esto me interesa deshacerme aunque pierda, por ejemplo, antes de que venza el plazo, que es en julio del año que viene. O sea, en julio del año que viene va a faltar un año porque vence en 2016
para esto. Entonces, ¿me arriesgo a esperar al 2016? Le contamos, sí. Bien, gracias. Muy amable, gracias. Muy interesante la pregunta. Sí, por supuesto que lo es. Daría para hablar mucho y tendido sobre los estructurados y sobre todo sobre un aspecto. Si vinculamos un producto, en este caso un estructurado, a la evolución de una acción, hay que tener en cuenta que esa acción va pagando dividendos y esa acción, cuando paga dividendos, automáticamente en el mercado se descuenta. Es decir, si mañana Santander pagase 10 céntimos, por ejemplo, pues lo lógico es que en torno a 10 céntimos mañana la acción abriera por debajo del precio de cierre de hoy. Esto, teniendo en cuenta las diferentes operaciones de dividendo y de derechos flexibles que ha dado Santander durante todo el periodo del producto estructurado, pues es un aspecto a considerar y que no sé si en este producto concreto se tendrá en cuenta, pero sí que es algo que iría en contra del inversor o del tomador del producto estructurado. De aquí a dentro de un año prácticamente, que sería entiendo que habría ahí una ventana de liquidez del estructurado en julio de 2015, dado que me ha parecido entender que era en julio de 2016 el vencimiento final. Obviamente puede pasar de todo y es posible que Santander a lo mejor pase por encima de 8, pero también esté por debajo de 8. Hacer un pronóstico y en definitiva una recomendación con tantos meses de antelación, pues la verdad es que puede quedar en nada. Lo que sí debería tener en cuenta es cuando nos aproximemos a esa fecha de julio, ver dónde está la cotización y entonces sí poder valorar la oportunidad o no de tomar decisiones, pero ahora mismo es que, entre comillas, le da igual porque como tal no puede hacer nada. Le va a dar igual que dentro de un mes esté en 8,5 que esté en 6 euros, porque realmente hasta que no se abra esa ventana de liquidez, que entiendo, y sin conocer en profundidad este producto concreto, pero podría ser una de las hipótesis que tuviera ahí una ventana de liquidez, pues hasta entonces no va a poder realmente hacer nada. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Tenemos más llamadas, pero me interesa el euro, porque esta mañana estoy escuchando muchas cosas sobre el euro. He visto que ha bajado un 5,7% desde el pasado mes de mayo. Hay algunos que dicen que va a caer un 3% todavía adicional de aquí a finales de ejercicio. Y me decía José Luis Martínez Campuzano, a ver, yo creo que el soporte está en 1,30. Si lo perfora, entonces le tendríamos en caída libre, pero yo no lo creo. Miguel, ¿cómo lo ves? Hombre, debo discrepar porque no puedo vincular un concepto de caída libre por debajo de un soporte intermedio. En caso de que 1,30 o 1,31, el que fuese efectivamente un soporte, más bien la zona 1,31, que fueron los mínimos de agosto de hace un año, pues caída libre supondría que nunca ha cotizado por debajo. Igual que hablamos de subida libre, por ejemplo, en el caso del S&P 500, porque sí, efectivamente está en terreno donde jamás ha cotizado anteriormente. Lo que sí es verdad es que acumula una bajada importante. Es verdad que ese proceso correctivo que se confirmó por debajo de la zona de 1,3475, 1,35 hace prácticamente un mes, pues ha dado sus frutos y ha conducido hacia niveles donde, si nos ceñimos a escalones que ha ido marcando durante la fase subida de los 2 últimos años, 1,31 sería un escalón intermedio, no más relevante de lo que pudiera haber sido otros como en la zona 1,33 durante el mes pasado, y lo que sí me quedaría es con la vigencia de la tendencia actual. Siempre lo decimos, mientras una tendencia no es anulada o no hay factores o elementos para darla por anulada y pensar que se está gestando otra, debemos considerar que la primera hipótesis sigue vigente, o lo que es lo mismo, que haya una continuidad en la vigencia actual. ¿Cuánto puede tardar? O si va a ir en línea recta o no hacia niveles inferiores, que podrían ser incluso la zona 1,28, que esa sí que es una gran zona de soporte, una gran zona de apoyo del pasado ejercicio de 2013, pues no lo sabemos. Por no extenderme demasiado, y si me permite la recomendación, precisamente en la jornada de mañana habrá un nuevo lanzamiento de la revista Trader Secrets, y ahí en la sección de divisas hacemos un interesante planteamiento de cuál es el escenario actual, con estrategia incluida sobre la evolución del euro-dólar, pero que en resumen sería, a día de hoy, fase de depreciación del euro sigue plenamente vigente, con posibilidad de prolongarse, mientras no nos diga el precio algo diferente. Fíjense simplemente en un gráfico semanal, vean todas las semanas que lleva el precio sin lograr cerrar por encima de la semana anterior. Esto es una clara señal de que la presión vendedora sobre el euro, o compradora sobre el dólar, si lo prefieren, es un hecho y a día de hoy no ha cambiado. Ángel de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bienvenida, Susana. Gracias, muy amable. Bueno, tengo yo muchos valores, pero me preocupan dos actualmente. Yo compré CAF, compañía filial de ferrocarriles, hace unos meses,
Los analistas decían que se iban a poner cerca de los 400 euros, los compré a 350 y veo que el IBEX ha subido de entonces aquí y sin embargo esta compañía ha bajado un 15 a un 20%. Esta ahora no llega ni a 300. Eso por una parte. Y la segunda era, bueno, ArcelorMittal, ya sabemos lo que pasa, que no despega, pero me van a decir lo mismo, que sube, que baja, que sube, y estoy ahí también comprometido. Así que eran estos dos títulos los que, a ver si el experto me puede informar qué debo de hacer con ellos. Muy bien, gracias, Miguel. Gracias, Susana. Pues CAF efectivamente es un título con una correlación prácticamente nula con IBEX 35, de hecho tan nula como que desde enero de 2014 hasta niveles actuales lo único que ha hecho ha sido con mayor o menor velocidad bajar. Comenzaba el año en los entornos de 380, 390 y ahora cotiza en los entornos de 300. Y además, cuando se han producido repuntes siempre han sido posteriores a movimientos bajistas, o lo que es lo mismo, escenario claramente correctivo bajista. Ahora mismo, ¿qué referencias nos deja el precio a tenor del comportamiento reciente que ha tenido? Pues el primero de ellos, y de forma evidente, y esto sirve prácticamente para todos los valores, ya lo hemos comentado anteriormente, el mínimo de agosto. Ese escalón es clave en términos de medio plazo. Si efectivamente las bajadas que se han producido han finalizado ahí y no vamos a ver nuevos descensos, no tendría ningún sentido, obviamente, ver cotizaciones por debajo de sus niveles. Por tanto, para quien trabaje en medio y largo plazo, cualquier valor que tome, cualquier valor que analice, ha de tener muy presente ese mínimo que haya marcado en el mes de agosto como referencia clave. Este mínimo en el caso de CAF fue 287 y por tanto ese es el colchón que tiene ahora mismo hasta los 300 euros en los cuales está cotizando para optar a una mínima recuperación o al menos a un movimiento de reacción. Para confirmar la señal de vuelta, la señal de inicio de rebote e incluso, esta sería por cierto una señal de compra también para quien esté fuera, deberíamos ver el título por encima de la zona de 310. Superar 310 sería una muy buena señal para quien ya está dentro y una señal de aviso de posible inicio de reacción con objetivo en la zona de 350-360 para quien no esté. Comentaba que la posición la tiene tomada en 350. La recomendación inicial sería, después de haber mantenido hasta estos niveles, si el precio vuelve acorde con un rebote y acorde al escenario correctivo que presenta hacia la zona de 340-350, deshacer esa posición, dado que en su momento pues ya no hubo oportunidad o no lo considero oportuno poner un stop, pero sí aprovechar rebotes para salir porque el escenario es claramente correctivo. Y de ArcelorMittal, pues poco a añadir que no se haya dicho. Ha pasado el verano, pero ya sigue igual, es decir, con movimientos claramente descorrelacionados también con IBEX 35, pero con, bueno, podríamos considerar que el último repunte que se ha producido, dado que se ha producido con dos huecos importantes alcistas, podrían otorgarle una cierta fortaleza al rebote, pero el gran techo de medio plazo de este título se sitúa en la zona de 11.50, 11.60. Desde el pasado mes de mayo en varias ocasiones ha intentado superarlo y la última vez además de una forma muy, muy contundente en el mes de julio, que dio lugar a un gran hueco bajista, el día que, si no recuerdo mal, anunció un profit warning para el próximo ejercicio, una reducción de las estimaciones de su actividad. Y así las cosas, de momento, rebotes que se produzcan en ArcelorMittal, pero no superen 11.50, serán eso, meros rebotes, meros repuntes puntuales, pero sin un cambio claro de la tendencia general. Muy bien, 915331851, consultoriocapital@intereconomia.com. También nos pueden mandar sus preguntas a través de Twitter, Capital de Inter. Daniel Salamanca, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Yo comentar al analista que me dijese suelos y resistencias de BBV Santander y si sabe cuándo reparten dividendos ambos. Gracias. Gracias, muy amable, adiós. BBVA y Santander. A ver, están prácticamente en una fase lateral. Después de la importante bajada de agosto, pues han fijado esa referencia de medio plazo que hemos citado ya para otros valores como referencia clave. Los entornos de 8,60 sería zona de soporte fuerte para BBVA en el medio plazo. Si quiere algo mucho más ajustado al movimiento actual, pues el mínimo marcado el pasado viernes, concretamente estaríamos hablando del nivel de 9,10. Perder 9,10 sería un aviso, estando ahora mismo como está en 9,35, de que este repunte de las 3 últimas semanas de agosto empezaría a dar señales de debilidad y podría haber cesiones. Que quiere hacer tiene posiciones y quiere hacer una gestión dinámica acorde a este movimiento que ha efectuado, pues por debajo de 9,10 sería considerable cerrar posiciones pensando en volverlas a tomar a niveles inferiores porque, como decimos, podía producirse el agotamiento. La zona de barrera muy clara, 2 veces lo intentó en julio y 2 veces fracasó, la zona de 9,60
esa sería la zona que, en caso de dirigirse actualmente, teóricamente encontraría una fuerte zona de freno. En Santander, relativamente mayor fortaleza, porque ha caído menos en las bajadas y ha reaccionado al alza de una forma más contundente que BBVA cuando ha habido subidas. Zona de barrera, zona de 7,80. Ahí ha habido posiciones vendedoras claramente en julio, y también lo ha habido la semana pasada, cuando de nuevo el precio, y gracias al rebote, se aproxima hacia esos niveles. 7,50 primer escalón, que nos avisaría con su pérdida de inercia alcista en este rebote, pero situaríamos en la zona de 7,10, 7,20 la gran zona de apoyo de los 2 últimos meses y por tanto de medio plazo. Respecto al calendario de dividendos, pues no lo tengo ahora mismo aquí delante, no puedo facilitar ese dato. 915331851, más llamadas, más oyentes. Una duda que tengo yo. Llevo, desde que he vuelto de las vacaciones, escuchando prácticamente al 80% de los analistas, por no decir el 100%, insistir en un valor. Técnicas Reunidas va a ser una de las estrellas de este otoño. Me dicen, uy, ya me levanta la ceja. ¿No sí. lo ve? No es que lo vea, lo deje ver, es simplemente, todo tiene su momento. Ahora mismo, el movimiento que se ha producido en Técnicas Reunidas, pues después de un fuerte castigo que tuvo en julio y sobre todo en agosto, de momento, como en otros títulos que fueron muy castigados, tipo Grifols, por ejemplo, tipo BHL, pues es recuperar parte de eso que perdieron. Yo lo que veo muy claramente en Técnicas Reunidas es que desde el pasado mes de mayo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones llegó a la zona de 45 euros, y en esas zonas el resultado siempre fue el mismo: posiciones vendedoras y, con mayor o menor recorrido, movimientos de bajada. En la última ocasión bajó hasta 38. Por tanto, estando ahora como está en 43 y teniendo esa fuerte barrera entre 44 y 45, no me parece zona óptima. No digo que el valor, en términos de valoración, pueda ser o no atractivo. Yo digo que en términos de momento de incorporarnos ahora mismo, yo no me subiría a esta estructura. Otra cosa es que el precio corrija y haya cesiones y nos lo pongan en 39, en 38 euros y medio, y hombre, ahí sí que sería una invitación clara con margen de subida hasta los 44 o 45. Estupendo. Miguel Pareja.